Buenas tardes, mi nombre es Sergio Neira y voy a presentar la unidad 3, tema manejo de datos, base de datos. En este tema vamos a tratar las siguientes aptitudes: comprender los conceptos básicos de las operaciones de base de datos, conocer las sentencias SQL utilizadas para ejecutar estas operaciones y ser capaces de aplicar las operaciones básicas de bases de datos en un entorno práctico, donde vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos. SQL es un lenguaje universal para todas las bases de datos del mismo tipo, es decir, las bases de datos relacionales. El mismo se denomina así porque permite realizar consultas estructuradas a su información. De allí la sigla SQL, que es Structured Query Language. También nos permite acceder a manipular bases de datos y su información de forma clara y fácil, y es un lenguaje de mucha popularidad por su facilidad de uso y efectividad para convertir grandes volúmenes de datos en información útil. ¿Qué cosa nos permite hacer SQL? SQL nos permite hacer muchas cosas y es un lenguaje que lo utiliza desde el usuario final hasta los administradores de base de datos. Por lo tanto, vamos a ver que se pueden ejecutar consultas que perfectamente las puede hacer un usuario final, recuperar datos, ¿sí? También lo puede hacer un usuario final, agregar, modificar y eliminar registros, crear nuevas bases de datos, esto ya es una función de un administrador de base de datos, crear nuevas tablas, crear programas usando procedimientos almacenados y crear vistas de datos para definir permisos, tablas, procedimientos y vistas. ¿De acuerdo? Entonces, en esta enumeración hemos visto que hay sentencias, o sea, que SQL puede ser usado desde los usuarios finales hasta los administradores. ¿Cuál es la estructura y cómo está dividido en distintos tipos de lenguajes el SQL en general? Entonces, para mantener un orden correcto sobre cada una de las operaciones que podemos llevar a cabo con SQL, las mismas se estructuran bajo diferentes categorías. El DDL, que es el Data Description Language, el DML, que es el Data Manipulation Language, donde podemos ver que están las sentencias insert, update y delete, que son estas tres sentencias que vamos a poder ver hoy día a lo largo de esta charla. TCL, que es el Transactional Control Language, ¿sí? Que permite mantener el control sobre las transacciones, que me permite recuperarlas, grabar, crear puntos de recuperación, y etc. DQL, que es el Data Query Language, y como se puede observar, la única dependencia que tiene es el comando select. Select lo dejamos acá solito porque es la cláusula, es la sentencia principal sobre la cual posteriormente se van a poder realizar muchos tipos de operaciones, incluso combinando insert con sentencia select, update con select y delete con select. Por lo tanto, es una de las principales y es una de las más poderosas herramientas. Y Data Query Language, perdón, Data Control Language, que me permite tener control sobre los datos que posee la base de datos, ¿sí? Otorgando permisos y revocando permisos. En esta planilla vamos a ver que tenemos las descripciones de lo que acabamos de ver en nuestra estructuración.
Como dijimos, las operaciones básicas que se van a realizar es consultar datos, insertar datos, actualizar datos y eliminar datos. ¿Mm? La consulta van a ser a través de la sentencia select, el insert va a ser, no, insertar va a ser a través de la sentencia insert, actualizar lo vamos a hacer a través de la sentencia update y eliminar datos lo vamos a hacer a través de la sentencia delete. La sentencia select, que es la primera que vamos a ver, es la cláusula principal, como dije anteriormente, y está dentro de la categoría de query, ¿sí? O dentro de Data Query Language. La misma nos permite obtener información sobre los datos consultados. La sintaxis básica de SQL, la más elemental, está dada por select y from. Select indica los campos o nombres de columnas que queremos extraer, como así también si necesitamos hacer alguna expresión matemática o obtener funciones o aplicar funciones sumarias, como suma, máximos, mínimos, cont, promedio. From va a indicar la tabla de donde vamos a extraer este conjunto de datos. Tabla o tablas. En la sentencia más simple es la consulta sobre una sola tabla, pero podemos mencionar muchas más tablas. A ello podemos acompañar, si es necesario, un condicional que va a estar mencionado dentro de la sentencia where. ¿Sí? Cuando se cumpla una condición. Las condiciones lo que van a hacer es filtrar o establecer un filtro de filas, ¿sí? Para poder extraer estos campos que nosotros estamos mencionando acá. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una tabla donde hay un atributo que es edad, podemos decir que mencione el nombre, el apellido y la edad de la tabla alumnos, por ejemplo, y acá en las condiciones podemos poner una condición que diga edad mayor que 31 años, por ejemplo. Order by va a indicar el orden, ¿sí? Cómo quiero que el select muestre los campos. Por ejemplo, nosotros podemos indicarle que esta ejecución se va a dar ordenada por el campo 1 o el campo 2 o el campo 5 o un conjunto de campos, ¿sí? Indicando una prioridad de ordenamiento o una jerarquía de ordenamiento. Having, ¿sí? Es un condicional que establece condiciones de comparación de resultados de funciones de grupo, ¿sí? O funciones sumarias. Por ejemplo, si queremos comparar el resultado de una función sumaria como sum, ¿sí? El resultado de sum salario que sea mayor que 100.000, ¿de acuerdo? Tendríamos que ponerlo dentro de esta cláusula Having. Group by va a permitir agrupar por campos, ¿sí? O por una jerarquía de campos, ¿sí? El resultado de lo que me va a mostrar la sentencia select. Para el uso tanto de Having como de Group by, tenemos condiciones especiales que se van a explicar cuando avancemos en las clases. Un ejemplo simple de la sentencia select, vamos a extraer la totalidad de las columnas o de los campos y registros que contiene la tabla usuarios. Para ello vamos a usar el carácter comodín asterisco. Asterisco es un carácter que indica que muestre todos, ¿sí? El todos, puedo decir ser asterisco, le estoy indicando que muestre todas las columnas de la tabla usuario. Todas las columnas, y como no tiene una condición where, va a mostrar también todos los registros. En este caso solamente tenemos 3 registros, que es la totalidad de registro que tiene mi tabla. Otro ejemplo sencillo es donde vamos a especificar el nombre de la columna que queremos mostrar. En este caso, casualmente, voy a decir select nombre, que es la columna nombre de la tabla usuarios. Por lo tanto,
le digo select nombre from usuario y me va a mostrar la columna completa sin ninguna otra columna, como en este caso en la ejecución del select. Específicamente le pedimos que nos muestre la columna nombre y como no hay condiciones para poner un where, me va a mostrar la totalidad de registros que contiene la tabla usuarios en la columna where. La sentencia insert. Esta sentencia nos permite insertar datos en una tabla. La información que debemos insertar puede ser en forma individual, registro por registro, o en forma masiva, insertando un conjunto de registros. En nuestro sintaxis básica, para insertar un registro, vamos a hacer un insert into, nombre de la tabla donde queremos insertar los registros, vamos a mencionar las columnas donde se van a almacenar los valores que le vamos a pasar y vamos a indicar el value. Con la cláusula value le estoy diciendo qué valores quiero que se almacenen en cada una de estas columnas. Notar que el valor 1 se almacenará en la columna 1, el valor 2 en la columna 2, el valor 3 en la columna 3. Lo que tengo que tener en cuenta es que estos datos que voy a insertar sean del mismo tipo y tamaño que la columna o que de la descripción, ¿sí?, de la columna donde se van a almacenar. Si quiero insertar en forma masiva, tengo que hacer un insert into, ¿sí?, nombre de la tabla, columna 1, columna 2, columna 3. En este caso tengo solamente 3 columnas y voy a mencionar los valores. Cuando menciono los valores, menciono los valores por registro, ¿de acuerdo? Valor 1, valor 2, valor 3, y separado por coma el siguiente registro. Y así sucesivamente lo voy a hacer con todos los registros que desee insertar. Cada motor de base de datos tiene un límite por el cual yo tengo que hacer un run o una ejecución. En este caso, usando MySQL, MySQL me permite insertar hasta 1000 registros en forma masiva antes de hacer un run, ¿sí? Hago el run y a partir de allí vuelvo a declarar 1000 registros más. Cada motor de base de datos tiene sus especificaciones. Ejemplo. Con la sentencia insert vamos a agregar 3 nuevos registros a nuestra tabla. Vamos a hacer insert into, nombre de la tabla donde queremos insertarlo. Vamos a especificar los campos donde se van a insertar y le vamos a indicar cuáles son los valores. Entonces, el valor 4 va a ir para el ID, el valor Pablo va a ir para el campo nombre y P001 se va a almacenar en campo clave. Pongo una coma y a continuación describo el siguiente registro, ¿sí? Hago exactamente lo mismo. Pongo una coma y a continuación describo el siguiente registro. Con esta sentencia inserto 3 registros en un solo movimiento. Luego de la ejecución, nuestro ID nos va a dar el mensaje de 3 filas insertadas. El mensaje que me dio el ID fue solamente este, de las 3 filas insertadas. Para poder visualizar el resultado del insert, ¿qué tengo que hacer? Debo hacer un select, ¿sí?, de asterisco, en este caso, from, de la tabla usuario, y me va a mostrar la totalidad de registros, donde podemos ver los 3 nuevos registros que se insertaron. Actualizar. La actualización lo vamos a hacer con la sentencia update. A través de esta sentencia podemos actualizar datos existentes en una tabla y tenemos 2 posibilidades en cuanto a actualizar datos: actualizar en forma masiva o actualizar en forma individual. Las actualizaciones se hacen sobre una tabla en un campo o un conjunto de campos. ¿De acuerdo? No lo hago en general actualizando todos los registros juntos. Para actualizar en forma individual tengo que especificar una condición, ¿sí? Al registro que cumple una condición determinada,
puedo actualizar o voy a actualizar este conjunto de campos, pero solamente de ese registro. Update se complementa con la cláusula set. La cláusula nos permite definir el o los campos que modificamos junto con los valores que deben recibir. Entonces, update, ¿sí? Vamos a mencionar la tabla, set, ¿sí? El campo que quiero modificar con el valor que le voy a asignar. En el siguiente ejemplo, vemos también que tenemos un campo 3 que le vamos a asignar el valor 3. Esto va a ser en forma masiva, porque no tengo ninguna cláusula where que especifique una condición específica. Por lo tanto, cuando esto se ejecute, va a actualizar con el valor 2 a toda la columna denominada campo 2 y con el valor 3 a toda la columna denominada campo 3. La sentencia update con o agregando una condición para actualizar solamente un registro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Update, nombre de la tabla, set, el campo que quiero actualizar con el valor que quiero actualizar. Veo el siguiente campo que quiero actualizar en el campo 3 con el valor 3, pero solamente para aquel registro o aquellos registros que contengan el ID igual a 21. Veamos un ejemplo. Con la sentencia update vamos a modificar la columna clave de todos los registros de nuestra tabla usuario. Entonces, update, la tabla usuarios, set, el campo que quiero modificar y el valor que con el cual quiero modificarlo. Entonces me va a quedar toda la columna clave con el mismo valor, ¿sí? Bueno, luego de ejecutar esta sentencia, en la consola de nuestro IDE nos va a indicar que hay 100 filas actualizadas, ¿de acuerdo? Porque teníamos 6 registros. Entonces, lo mostramos, hacemos un select asterisco from usuarios y a partir de allí vamos a poder ver que todos los registros en la columna clave fueron actualizados con el mismo valor. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora solamente vamos a modificar un registro en particular de nuestra tabla usuario. Vamos a escribir nuevamente update, nombre de la tabla, usuarios, set, el campo que quiero actualizar y el valor con el cual lo voy a actualizar. Entonces, cuando se cumple una condición, ¿cuál va a ser la condición? Yo quiero modificar solamente aquel registro o aquellos registros que tengan el ID igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar y una vez que se produzca la ejecución, nuestro IDE nos va a devolver el mensaje de una fila actualizada. Volvemos a escribir nuestra sentencia select para ver el resultado de esta actualización y efectivamente el registro cuyo ID era el número 6, ¿sí? Como está especificado en el where, fue actualizado con la clave nueva. ¿De acuerdo? Para eliminar registros, vamos a usar la sentencia delete. La sentencia delete nos permite eliminar registros, tanto en forma masiva como en forma controlada, estableciendo para ello, la última opción, una cláusula condicional que limite el grupo de registros que deseamos quitar de nuestra tabla. Nuestra sintaxis básica va a ser delete from la tabla cuando, ¿sí?, el atributo o el nombre del campo sea igual al valor que le estoy pasando. En este caso, se va a borrar uno o un conjunto de registros que cumplen con esta condición. Si queremos borrar en forma masiva, o sea, borramos todos los registros de nuestra tabla, simplemente vamos a escribir la palabra, la sentencia delete from
y el nombre de la tabla. Cuando lo ejecutemos, me va a borrar absolutamente todos los registros de la tabla que mencionamos. En este caso, tenemos que tener cuidado porque no podemos recuperar la información. Se borró y no hay vuelta atrás. Veamos dos ejemplos. Con la sentencia delete vamos a eliminar el registro cuyo ID sea igual a 1. Entonces, delete from la tabla usuario cuando el ID del registro sea igual a 1. Lo ejecutamos y el IDE me mostrará el mensaje una fila eliminada. Hago la consulta para ver la totalidad de registros y me va a mostrar que el registro cuyo ID número 1 ya no está, fue eliminado. ¿De acuerdo? Ahora nos quedamos con 5 registros. Veamos cómo eliminar todo el contenido de la tabla. Si queremos borrar todo el contenido de la tabla, vamos a usar la sentencia delete from usuarios. Ejecutamos y nuestro IDE nos va a devolver 5 filas eliminadas. Cuando hacemos el select, vamos a poder ver que nuestra tabla está totalmente vacía. Se borraron los 5 registros que teníamos almacenados y ya no los podemos recuperar. Conclusión. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos las sintaxis básicas de las sentencias select, insert, update y delete. Donde select dijimos que pertenece a la categoría de query, Data Query Language, y dije también que es la sentencia más importante, ¿sí? Porque la vamos a poder usar en combinación con las otras sentencias. A su vez, tiene mucha flexibilidad, tiene muchas formas de aplicación y va a depender de cada motor de base de datos las características y la forma de poder escribir los scripts de esa sentencia select. La sentencia insert dijimos que sirve para insertar datos en forma de un registro por vez o en forma masiva. La sentencia update dijimos que podemos actualizar un registro o un conjunto de registros. ¿Sí? La sentencia update modifica campos, ¿sí? Atributos, valores de atributos, campos específicos, aquellos que nosotros mencionamos en la cláusula set. Y delete elimina uno o un conjunto de registros o la totalidad de los registros de una tabla. Siempre va a depender, ¿sí?, de la condición where que tengamos que construir o le agreguemos para especificar si se refiere a un conjunto, a uno, o no ir a la cláusula where si deseamos eliminar la totalidad de los registros. Estos últimos 3 son los que pertenecen al Data Manipulation Language, ¿de acuerdo? Que es el lenguaje de manipulación de datos de nuestras bases de datos. Y estos son los usos básicos que nosotros hemos plasmado, a su vez, con ejemplos muy sencillos y que después podemos ver cómo pueden ir creciendo en complejidad, ¿sí?, y en potencia para poder manipular o poder representar los datos a través de sentencias select combinadas con insert, update o delete. La referencia bibliográfica que vamos a usar va a ser el manual de referencia del motor de base MySQL, ¿sí? En este caso yo les estoy mostrando para la versión 8 y lo que vamos a ver va a ser la documentación del manual de referencia en la versión 8 y que está en inglés. Ustedes pueden hacer la traducción a través de las herramientas de Google o cualquier otro traductor, pero de preferencia es mejor verlas en inglés. Los apuntes del profesor, que son los apuntes que vamos a ir subiendo al aula virtual para darle soporte a cada una de las clases que vayamos viendo. Y un libro que está en formato PDF, que se llama SQL en la práctica y que es un libro muy recomendable
para el uso y aplicaciones de todas las sentencias de SQL. La herramienta con la cual nos vamos a manejar va a ser con la herramienta de PHP-MyAdmin. Podemos usar otras herramientas más que están en el mercado y que son de libre utilización, como Heidi, dbeaver o la herramienta Workbench. Estos son adicionales, pero la básica puede ser PHP-MyAdmin. Bueno, agradezco mucho. Con esto damos por finalizado.